Hola chicas del CEFA, mi nombre es Mauricio Rodríguez y bienvenidas a nuestra segunda sesión de nuestras clases de fotografía. Eh, en nuestra clase anterior vimos un poco de lo que fue la invención de la fotografía, algunos elementos y momentos claves pues, que han transformado esta invención hasta como conformar la fotografía como tal y cual la conocemos hoy en día. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunos elementos que componen el lenguaje de la fotografía. Digamos que como la escritura tiene las letras, los espacios, los puntos, las comas, las tildes, así como para la escultura existe la arcilla, la tridimensionalidad del uso del espacio tridimensional. En la fotografía vamos a empezar a también encontrar un lenguaje propio. Y en esta ocasión vamos a empezar por el lenguaje de la iluminación. La iluminación va a ser digamos que uno de los elementos en el que se va a fundamentar la fotografía. Si lo recordamos un poco, la fotografía nace precisamente de un fenómeno lumínico que es el que nos permite ver. Es como este fenómeno por el cual nuestros ojos funcionan y que es, digamos que, emulado por esta caja que se llama la cámara oscura y posteriormente incorporado a una serie de procesos químicos que nos permiten digamos, capturar esa imagen. Entonces, la fotografía se va a empezar a nutrir digamos, de todas las observaciones, de todos los análisis que han hecho los artistas a lo largo de los siglos y lo han podido desarrollar en diferentes técnicas como son el dibujo y la pintura. Entonces, digamos que la iluminación, la forma en que la luz incide en los objetos y les da forma, va a ser digamos que uno de los elementos que van a empezar digamos, a desarrollarse, primero por la pintura y después va a ser como el foco de atención de la fotografía y uno de los temas centrales o de las maneras de trabajar de la fotografía. En consecuencia de esto vamos a decir que la fotografía, digamos, en gran medida de por qué funciona, de la manera en que funciona, y en otra medida por el interés que toma, vamos a decir que la fotografía es pintar con luz. A continuación vamos a empezar a hablar de uno de estos elementos que va a ser como central dentro del lenguaje de la fotografía, que va a ser la luz, la manera en que la luz empieza a darle forma a los objetos y no solo darle forma a los objetos, sino también a generar una sensación, una percepción especial sobre la escena, cómo va a reforzar una determinada intención en esta escena a través de la luz que tenemos. Entonces, muchos de estos lenguajes o maneras en que la luz, o estos lenguajes en que la luz empieza a tener un sentido y un significado, lo vamos a heredar mucho de la pintura, no de la fotografía, sino de la pintura. La fotografía va a heredar digamos que muchos de estos lenguajes y exploraciones, o sea, es un tipo de lenguaje que se ha venido construyendo con el experimentar de los pintores, de los artistas, quienes han empezado a explorar desde hace mucho tiempo con la forma en que la luz incide sobre estos objetos, cómo hacemos una luz más dramática, una luz más suave, cómo hacemos digamos, dotamos de divinidad el nacimiento de Jesús o la asunción de la Virgen, cómo hacemos que una escena de batalla sea mucho más dramática o cómo una escena en la que se está conspirando también tenga una dosis de misterio. Entonces, los pintores y los artistas vienen no solamente experimentando con la técnica como tal de la pintura, sino la manera en que exploran la iluminación dentro de estos escenarios. Para ello vamos a tener que empezar a hablar de la luz y sus características, digamos que la luz como una materia de creación artística. Entonces vamos a empezar a señalar unas ciertas cualidades de la luz. La primera cualidad va a estar, digamos que, en su fuente, digamos cuál es el tipo de luz en la cual estamos adquiriendo. Por ejemplo, yo en esta grabación estoy utilizando una luz natural, una luz del sol, la luz que puede darse por medio de una ventana, por medio de una puerta, al aire libre. Digamos que nuestra primera fuente de luz va a ser la luz natural, la luz del sol. Esta luz se va a caracterizar un poco dependiendo del tamaño de la incidencia que tenga, que va a ser una luz, digamos, un poco más suave, una luz que va a ser nuestra luz más potente. Digamos que no tenemos una luz más potente que la luz del sol. Ninguna lámpara, ninguna linterna va a equipararse en ella y es la luz que más
abarcan el espacio. Digamos que a pesar de que estoy en un cuarto digamos cerrado con una sola fuente de luz, es tanta la iluminación que llega a casi cada esquina. Nuestra segunda fuente pues serán las fuentes artificiales, nuestras luces que pueden ser dadas por las linternas, por las lámparas, por los reflectores. Digamos que estas luces artificiales que son las que utilizamos más en estudio y las que nos van a permitir una mayor manipulación de su dirección. Digamos que la luz del sol podemos refractarla, podemos reflejarla o podemos utilizar ventanas, pero digamos que es una luz que tiene más complejidad de manipulación, mucho más reducida. En cambio, las luces vienen de fuentes como las lámparas, pues van a ser unas luces un poco más manipulables. Entonces podremos generar unos esquemas más complejos de iluminación. Las características de la luz están también dadas por su dureza o su suavidad. ¿A qué me refiero a eso? Tiene que ver más que todo con la intensidad de la luz. Una luz muy fuerte sobre un personaje nos va a dar unas sombras mucho más marcadas, mucho más delimitadas. Una luz más suave nos va a dar sombras más difusas, más difuminadas. Digamos que los contornos no van a ser tan claros. Entonces estas son dos posibilidades de la imagen. Una, digamos, si pensamos en una escena de terror, se utilizan un poco las luces más marcadas para las luces más fuertes y más duras para empezar a marcar un poco las características de los personajes, sus líneas, sus expresiones, digamos, las arrugas o expresiones del rostro. En cambio, una luz más suave y difusa será más apropiada, digamos, para una fotografía de moda, en la que necesitamos, digamos, mostrar una piel más tersa o que las telas o los detalles se vean un poco más suavizados, digamos que más delicados. Otra característica de la luz va a ser su temperatura. Digamos, tener diferentes fuentes también nos dará la posibilidad de empezar a manipular la temperatura de la imagen. Entonces tenemos la sensación de que una luz de una fogata es una luz cálida, es una luz más roja. Hay luces de lámparas que dan una sensación más fría, entonces eso o de ciertos atardeceres o ciertos momentos del día que también nos dan esa sensación de frialdad, como son los atardeceres lluviosos. Digamos que eso nos va a dar una margen digamos, de maniobrabilidad para empezar a jugar con esa percepción del espectador. Entonces podemos reforzar no solamente una escena calurosa con una sombrilla y una gaseosa, sino con los colores y los tonos que podemos usar en esa imagen. Entonces no es gratuito que Coca-Cola en muchas de sus publicidades utilice unos colores cálidos en contraste a una gaseosa muy fría. Bueno, finalmente en este aspecto, y es en el aspecto que más me voy a extender, es en el asunto de la posición de la luz. Digamos que tenemos diferentes posiciones, lugares desde donde la luz se va a ubicar frente al objeto en que está siendo fotografiado. Entonces digamos que podemos concretarnos en 5 posiciones de luz. La luz frontal, cuando la luz golpea la parte frontal de nuestro sujeto. La contraluz, que es la que ya hemos venido usando a veces, digamos que usamos intuitivamente en alguno de nuestros ejercicios para delimitar sombras, que es la que viene detrás de nuestro objeto y se ubica al lado contrario, digamos, enfrente de nuestra cámara. Tenemos la iluminación lateral, que es la que utilizamos generalmente para hacer retratos, para marcar un poco las expresividades del rostro. Tenemos la luz cenital, que es por lo que la general que se utiliza en estos cuadros o representaciones divinas, que es esta luz que proviene de la parte de arriba de nuestro personaje. Entonces nuestro personaje va a tener una luz que lo ilumina desde la parte de arriba de la escena. Y tenemos una luz naif o una luz contrapicada, que es esta luz que se utiliza también mucho en las escenas de terror, que son estas luces que vienen desde la parte de abajo. Entonces, digamos que estos a grandes rasgos es digamos que el esquema o las características de la luz. Digamos que no existen unas reglas o unas normas para la iluminación. Eso tiene más que ver con la habilidad o las técnicas que cada fotógrafo o cada persona o cada artista pueda aprovechar en estas luces. Digamos que la luz es un elemento muy importante para reforzar y para poder guiar la mirada por unas escenas. Entonces el cine va a heredar mucho de esto y es algo que queremos
hacer, que podemos trabajar posteriormente. Entonces, muchas gracias, chicas. Espero que hayan disfrutado esta corta clase el día de hoy y les recomiendo mucho que estén muy atentas a ver la iluminación, a ver la luz, a ver cómo los artistas, los cineastas, los fotógrafos, los pintores empiezan a reforzar empiezan a trabajar la luz como un elemento que empieza a narrar, que nos empieza a contar cosas. Entonces les invito a que cuando estén viendo esa serie en Netflix, que cuando estén viendo esa película con la familia, empecemos a ver un poco cómo la iluminación empieza a tomar un protagonismo, como hay algunas escenas que únicamente con movimientos de cámara y con, digamos, con esta iluminación nos resuelven casi que toda la escena. Entonces, muchas gracias y tengan un lindo día.